Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Es una frase de Kant, del filósofo Immanuel Kant, de hace más de 200 años. Y parece escrita ayer, ¿no? Totalmente. Parece que la pensaron para describir el momento que estamos viviendo. Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en las perspectivas para el negocio agroindustrial acá en Argentina a principios de este 2026. Y para eso tenemos un material muy interesante sobre la mesa. Sí. Hoy vamos a desglosar las ideas clave del informe Apuntes para Empresas, el de enero de 2026, de la consultora Sorraquín Meneses. Y la misión que nos propusimos es clara, ¿no? Buscar una visión moderada, equilibrada. Exacto. Ni un optimismo ciego, ni un pesimismo total. Entender los desafíos, que son enormes, pero también ver dónde están las oportunidades. Así es. Vamos a arrancar con el panorama general, el clima de negocios. Y después sí, nos metemos de cabeza en 3 sectores clave: ganadería, agricultura y lechería. Ok, empecemos a desglosar esto. El informe arranca con un cuadro que es de un cambio vertiginoso. Vertiginoso es la palabra. Pensemos en los últimos 2 años en Argentina. Pasamos de una economía súper cerrada, con una inflación que no paraba y déficit, a una de apertura, con caída de precios y superávit. Un giro de 180 grados. Y los costos en dólares, que es la variable que al final define todo, subieron entre un 50 y un 100%. Una locura. Y en lo político, un presidente que el informe lo describe como fuera del sistema, que no solo gana una elección, sino 2 seguidas, y mantiene su discurso intacto, con un alineamiento total con Estados Unidos que, bueno, proveyó soporte financiero. Es un escenario completamente nuevo. Claro. Y con todo esto sobre la mesa, el informe plantea lo que llama la clásica pregunta argenta. ¿Va a durar? Exacto. ¿Esto es sostenible o en 2027 volvemos a empezar de cero? La incertidumbre parece que sigue siendo nuestra única certeza. Absolutamente. Y lo que me parece fascinante es cómo esa incertidumbre local, la nuestra, la que ya conocemos, ahora está conectada de forma directa con una incertidumbre global mucho más impredecible. ¿A qué te referís? El informe le pone la lupa a la política exterior de Estados Unidos con Trump. El texto usa una expresión genial. Dice que está pateando varios tableros al mismo tiempo. Claro. Hablamos de acciones en Venezuela, mediación en Rusia-Ucrania, las promesas en Gaza, las amenazas a Irán. Que, a ver, para alguien que está en su campo, no sé, en el interior, pueden sonar como noticias lejanas. Exacto, pero ahí está la clave. Ya no lo son. El informe es clarísimo en esto. Cada uno de esos conflictos tiene un impacto directo, casi inmediato, en 3 cosas que definen la rentabilidad de cualquier negocio del agro. ¿Cuáles son? Precio del petróleo, valor de los alimentos y tasas de interés globales. Un tuit desde Washington puede, literalmente, cambiar el precio al que un productor va a vender su maíz en un par de meses. Se crean nuevos ganadores y perdedores de la noche a la mañana. Tal cual. Y esto nos lleva a la filosofía de fondo del informe, que es que el riesgo ya no es algo que tenés que evitar, sino algo que tenés que gestionar. La vieja idea de sin riesgo no hay renta, hoy es más cierta que nunca, ¿viste? La habilidad no está en no arriesgar. No, está en medir las consecuencias de cada decisión que tomás. Entendido. La incertidumbre como una variable más en la ecuación. Ahora, ¿cómo se traduce todo este panorama macro para las empresas en el día a día? O sea, ¿cuál es el clima que se respira? El informe lo describe como una mezcla rara, ¿viste? Una mezcla de optimismo con una presión enorme. A ver. Por un lado, la percepción del mercado es que el rumbo del gobierno, más libertad, apertura, menos restricciones y una posible baja de impuestos, se va a profundizar. Ok, hay una sensación de que las reglas de juego son más claras en esa dirección. Sí, pero por otro lado, se destaca un pragmatismo que genera dudas. Se habla de un tipo de cambio con bandas, de estrategias para acumular reservas. O sea, no es un dogmatismo puro. ¿Y la presión que mencionabas? ¿Dónde está? En los costos, el informe lo llama el aumento silencioso de los costos en dólares. Ya no es una amenaza, es un hecho. Y eso te obliga a repensar por completo cómo manejas tu liquidez. Se acabó la era de bicicletear pagos o de financiarse barato. Claro, y ahí entran los detalles financieros, que siempre es la parte más dura. Sin duda. Las tasas de crédito, por más que bajaron, siguen siendo altísimas. Estamos hablando de más del 40% anual en pesos. Uf.
y un 8% en dólares. Eso para invertir o para capital de trabajo es un costo enorme. Pero, siempre hay un pero. Pero, y acá viene la parte optimista, el informe subraya la baja del riesgo país a 550 puntos. Que para ponerlo en contexto, ¿qué significa ese número? 550 puntos. Mira, para que tengamos una idea, 550 puntos es un nivel que no se veía en años. Nos pone casi a la par de un país como Brasil en términos de confianza para los inversores de afuera. O sea, prestarle a Argentina es menos riesgoso. Y el financiamiento para inversión deje de ser una utopía. Entonces es la clásica, una de cal y una de arena. Exacto. El informe usa esa misma frase. Se acabaron los salvavidas del pasado. Los créditos licuados por la inflación, las moratorias baratas. Esos atajos ya no existen. La contraparte, la arena, es la promesa de menos impuestos, reglas más estables, una posible reforma laboral. Entiendo. En el fondo, lo que estamos viendo no es solo un cambio de ciclo. Es el fin de una era donde los vientos de cola de la macro te podían salvar una gestión mediocre. Fuerte eso. El informe nos está diciendo que la cancha se niveló. Y ahora solo ganan los que juegan bien, tranqueras adentro. La gestión, la escala, el talento, la agilidad es lo que va a separar a los que ganan de los que pierden. Esa es una idea muy potente. El fin de la era donde la macro salvaba todo. Me pregunto cómo se ve eso en el terreno. Si te parece, pasemos a los sectores. Empecemos por la ganadería, que el informe la presenta con un panorama bastante positivo, ¿no? Sí, arranca con una frase contundente. La ganadería tiene presente y no solo futuro. Y lo justifica con datos. La oferta de Hacienda para faena cayó un 7% en los últimos meses, lo que sostiene los precios. ¿Y el consumo interno? Sigue siendo una columna vertebral fuertísima. 48 kilos de carne vacuna por persona al año, y si le sumamos pollo y cerdo, nos vamos a más de 110 kilos. Somos de los mayores consumidores del mundo, lejos. Y el frente externo acompaña. La demanda, sobre todo de China, que se lleva el 70% de nuestras exportaciones, está firme. Y con precios al alza. El informe da números concretos que pintan este buen momento. Un novillo a 4.300 o 4.400 pesos el kilo, el ternero casi a 6.000 y un vientre preñado cerca de los $1.000. Son valores que permiten una buena rentabilidad. Sí, claro. Suena como un oasis de estabilidad en medio de tanta incertidumbre. Lo es, pero con un matiz estratégico muy importante que el informe analiza en detalle, y es China. A ver, China acaba de imponer cupos máximos de importación de carne. ¿para proteger a sus productores? Para Argentina, el impacto a corto plazo es casi neutro, porque el cupo es muy parecido a lo que ya exportábamos. Ok. ¿Y el matiz? El matiz es nuestro principal competidor, Brasil. Para ellos es un golpe durísimo. Su cupo es entre un 20 y un 30% más bajo que sus envíos actuales. O sea que se abre una oportunidad para nosotros. Exactamente. Se abre una ventana de oportunidad para que Argentina ocupe ese espacio que Brasil va a dejar. El informe es muy optimista en este punto. Pero acá, si me permitís, yo soy un poco más escéptica. ¿Por qué? En teoría, la oportunidad es clara. Pero en la práctica, aumentar nuestro stock ganadero para producir más carne para exportar es un proceso que lleva años, no meses, Requiere una fuerte retención de vientres. que hoy no se está viendo de forma masiva. Entonces, no es una victoria garantizada. Es una ventaja potencial que podríamos perder si no reaccionamos a tiempo con la producción. Clarísimo. La oportunidad es real, pero la ventana para aprovecharla es más chica de lo que parece. Precisamente. Dependerá de que los productores confíen lo suficiente en el largo plazo como para empezar a retener Hacienda hoy. Muy claro. Bueno, si la ganadería es este oasis de estabilidad con sus propios desafíos, el negocio agrícola parece ser todo lo contrario. Acá es donde la frase de Kant sobre soportar la incertidumbre se pone a prueba de verdad, ¿no? Totalmente. El informe lo define como un año de pico y pala, de trabajo artesanal, ¿viste? ¿Por qué? El contexto internacional es bajista. Los datos del USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, proyectan cosechas récord en toda Sudamérica. O sea, mucha oferta. Mucha oferta. Y más producción de trigo en el hemisferio norte. Para colmo, China está comprando soja norteamericana a un ritmo muy, muy lento. Demanda cautelosa. Y a eso se le suma un factor geopolítico que puede cambiar todo el tablero.
El informe plantea lo que llama la hipótesis BRICS. Suena complejo. Es que China, como socio de Brasil en ese bloque, podría empezar a usarlo como su proveedor casi exclusivo de soja para presionar comercialmente a Estados Unidos. Esto ya lo vimos en la guerra comercial de hace unos años. Para. ¿Me estás diciendo que una decisión política que se toma entre Beijing y Brasilia podría definir la rentabilidad de un campo en pergamino? ¿Cómo hace ese efecto dominó? Es exactamente así. Si China decide castigar a Estados Unidos y deja de comprarle soja, necesita un proveedor alternativo masivo. ¿Qué es Brasil? Es Brasil. Si Brasil le vende todo a China, deja de abastecer a otros mercados, y los precios globales se reconfiguran por completo. El impacto para Argentina, que compite con los dos, bueno, el informe dice que es imposible de imaginar. Puede ser bueno o puede ser terrible. Pura incertidumbre. Y mientras esas nubes geopolíticas están en el horizonte, ¿qué problemas concretos hay en el campo hoy? El informe señala dos muy claros. Ujú. Primero, la logística. Se anticipan embotellamientos, problemas para sacar la cosecha de soja y maíz, con un costo extra de 15 a 20 dólares por tonelada. Que no es poco. Y segundo, una distorsión en los precios locales. Algunas cotizaciones de granos ya están por encima de lo que deberían valer, probablemente porque el mercado está especulando con una baja de retenciones que todavía no pasó. Con este panorama tan volátil, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué hace un productor? La recomendación es un cambio de mentalidad. Es abandonar la estrategia clásica argentina de vendo lo justo para pagar las cuentas y me siento sobre los granos a esperar un precio mejor. Claro, el riesgo de que los precios bajen es muy alto. Demasiado alto. Pero vender todo de golpe también es un riesgo. Entonces, Por eso se sugiere usar herramientas de cobertura de precios flexibles. Opciones, por ejemplo, que te permiten asegurar un piso de precio por un gran porcentaje de tu producción, pero sin la obligación de entregar la mercadería física. suena sofisticado. Lo es, pero el informe destaca un dato alentador. El mercado de futuros MATBA y ROFEX batió un récord de operaciones, 90 millones de toneladas. Eso significa que hay más liquidez, más jugadores y estas herramientas son más accesibles. Pero requiere estar encima. Requiere estudio, seguimiento diario. Por eso lo de pico y pala. Es un año de trabajo fino en lo comercial y en lo financiero. Me queda una pregunta ahí. Usar coberturas complejas como opciones suena bien en una oficina en la ciudad, pero ¿es realista para un productor mediano en el interior? Digo que quizá no tiene ese nivel de sofisticación financiera. ¿Se aborda esa brecha? Es una excelente pregunta. El informe no lo aborda directamente, pero lo implica. Al destacar el crecimiento del MATBA-ROFEX, lo que sugiere es que el ecosistema está madurando. Cada vez hay más asesores, más herramientas digitales, más información disponible. O sea, la brecha existe pero se está acortando. Exacto. La necesidad en este caso está acelerando la adopción de la tecnología. Bien, vimos la estabilidad de la ganadería, la volatilidad de la agricultura. ¿Dónde queda el último sector? La lechería. Por los números que viene el informe, la situación parece muy difícil. Difícil es poco. Los números hablan por sí solos. El precio de la leche, según el SIGLEA, que es el registro oficial, fue de 476 pesos por litro. Y eso en dólares. En dólares es una caída del 20% en un año, apenas 30 centavos de dólar por litro. Uf. Y el indicador que más le duele al tambero, la relación insumo-producto, está por el piso. Con lo que le pagan por un litro de leche, no llega a comprar ni 2 kilos de maíz para las vacas. La cuenta no cierra por ningún lado. Básicamente, a los tamberos les pasó lo que a un restaurante que de repente tiene el doble de mesas llenas, pero tiene que vender el menú a mitad de precio. Producen más, trabajan más, pero la caja está en rojo. ¿Por qué pasó eso? El informe explica que en 2025 la producción aumentó un 10%, en parte por el buen clima, y eso generó un exceso de oferta brutal. Y el consumo no acompañó. El consumo interno se mantuvo estable, en 180 litros por habitante. ¿Pero a qué costo? El precio en la góndola subió en la mitad que la inflación. O sea que la industria y los productores absorbieron todo el golpe. Todo para no querer al consumidor. Y para rematar, los precios de exportación, que son el destino de casi un cuarto de lo que se produce, se desplomaron. La leche en polvo, por ejemplo, pasó de más de $4,000 a $3,200 la tonelada. Con ese panorama, ¿cuál es la perspectiva?
¿Hay luz al final del túnel? La perspectiva es de una reconversión dura. El informe lo plantea como un ciclo desfavorable que acelera un proceso que ya venía ocurriendo, una presión enorme hacia una mayor escala y eficiencia. O sea, van a quedar tambos en el camino. Inevitablemente, muchos, sobre todo los más chicos o menos eficientes, es la parte más dolorosa del ajuste. Sin embargo, el informe termina con una nota de esperanza estructural. ¿Cuál? Que la demanda de lácteos por su valor nutricional es sólida y va a seguir creciendo a largo plazo. Se espera que la rentabilidad vuelva, pero solo cuando la oferta y la demanda se reequilibren después de este proceso de concentración. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos conectar los puntos del análisis de Sorraquín Meneses, ¿cuál es la gran foto? La gran foto es que el campo argentino está en medio de una transformación muy profunda, marcada por la incertidumbre. Vemos a la ganadería en un momento sólido, casi un refugio, pero con el desafío de crecer para capturar una oportunidad única. La agricultura está en el ojo de la tormenta. Enfrenta una volatilidad global donde la gestión financiera es, por primera vez, tan o más importante que la climática. Y la lechería está en una crisis de ciclo que la obliga a reinventarse o desaparecer. Pero el hilo conductor de todo es que el juego cambió. La gestión, las decisiones que se toman tranqueras adentro, es lo que va a definir el éxito o el fracaso. Y esto me deja con una última reflexión importante. ¿Sí? Hemos pasado casi toda la charla discutiendo, y con mucho acierto, cómo las empresas pueden y deben mejorar su gestión interna para navegar todo esto. Es el foco principal del informe. Claro. Pero el texto también menciona, casi de pasada, los posibles cambios estructurales que están en la agenda política. La reforma fiscal, la laboral. Y ahí es donde queda flotando la pregunta final, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Hasta qué punto la excelencia en la gestión de una empresa puede compensar los desafíos estructurales de un país? ¿Es suficiente ser un manager brillante para sobrevivir? ¿O llega un punto en que esos cambios más amplios, esas reglas de juego externas, se convierten en el verdadero techo que ni el mejor productor puede romper? Esa, creo, es la gran incógnita para la salud a largo plazo de todo el sector agroindustrial argentino.